En este último video lo que vamos a explicar es la nueva tecnología que vamos a utilizar para poder representar la vista, que en este caso está representada por un JSP, que JSP, ya lo había dicho la sigla, ¿verdad? Es una página que se ejecuta en el servidor. Y básicamente, ¿qué es un JSP? Vamos a explicar un poco cómo trabaja el JSP. Recuerden que en el proyecto ya tenemos lo que es el controlador, ¿verdad? Que básicamente explicamos en el controlador cada uno de los pasos a seguir, ¿verdad? Eh, y en el caso correcto enviaba al ámbito de solicitud un objeto, y en caso contrario vamos a enviar una lista de errores, ¿verdad? Eh, al ámbito de solicitud para que posteriormente la vista representada por el JSP pueda obtener esos elementos. Vamos a ver que es muy similar a cómo lo hace un servlet, pero ahora vamos a utilizar etiquetas especiales como las que vemos acá, que son mediante scriptlets, ¿ya? Que si se fijan, aquí abro la etiqueta y aquí se cierra la etiqueta, y entre esas dos etiquetas puede ir código Java. Si se fijan, también se representa por otro color, color un poco más oscuro, quiere decir que ahí puede ir código Java, ¿ya? Vamos a explicar un poco en qué consiste un poco de teoría, ya cómo trabaja en este caso el JSP, ¿ya? El JSP, ¿verdad? Los pasos del procesamiento son un poco son un poco extensos. ¿Qué es lo que implica esto? Que en un comienzo la aplicación sea un poco más lenta o tienda a demorarse un poco, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que hace el JSP cuando se ejecuta? El JSP, todo el código que tenemos, ¿verdad?, se convierte a código de servlet, es decir, a código Java. Posteriormente, una vez que se transforma todo ese código, ¿verdad?, a código servlet o código Java, se compila para generar un bytecode, que en este caso es un archivo .class, ¿ya? Posteriormente se carga la clase compilada, ¿verdad? Se crea la instancia del servlet para posteriormente llamar a los métodos de inicialización del JSP, y posteriormente a ello llamar a los servicios, que son o están constituidos por el request y el response, o solicitud y respuesta, para finalmente poder destruir el JSP cuando se termine la aplicación. Desde el punto de vista gráfico, ¿qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, un archivo llamado hola.jsp se convierte a código Java, es decir, se convierte en un archivo Java. Posteriormente a ello, una vez que se hace el paso 1, se compila el archivo Java y se genera un archivo .class, ¿ya? Una vez que se genera el archivo .class, ¿verdad?, entra al contenedor web, es decir, se crea el servlet o se crea la instancia para posteriormente, ¿verdad?, llamar a los métodos de inicialización, y posteriormente a ello poder enviar una solicitud y respuesta, poder recibir una solicitud enviar una respuesta, perdón, mediante un JSP service, en este caso un request o un response, ¿ya? Esa es la forma, o ese es todo el proceso que tiene que seguir finalmente, ¿verdad?, destruir el JSP, pero ese es todo el proceso que se tiene que seguir, ¿verdad?, para poder compilar un archivo JSP. Si se fijan, es bastante extenso en cantidad de pasos a seguir, ¿ya? Y es por ello que vamos a ver que tiende un poco a ser más lenta en un comienzo la aplicación. Existen etiquetas especiales, ¿ya?, que están acá, ¿verdad? Por ejemplo, el comentario en JSP se realiza de esa manera. Si yo quiero importar alguna librería, por ejemplo, lo hago de esa forma. Lo vamos a explicar. La declaración se expresa de esa manera, el scriptlet. Y si yo quiero que en la página web se visualice el valor de una variable Java, lo tengo que hacer mediante esta sintaxis. Algunos de estos elementos, ¿verdad?, los vamos a ir explicando en el proyecto. Entonces, si vamos al proyecto, lo primero que vamos a hacer es
¿qué pasa si la persona ingresa correctamente todos los datos? Entonces, yo voy a necesitar control espacio, consejo usar el control espacio, remuneración. Es decir, inmediatamente, si se fijan, la etiqueta @page lo que hace es importar el modelo, ¿verdad? Porque es código Java, y vamos a crear un objeto. Y acá es exactamente igual como nosotros lo trabajamos con un servlet, es decir, tengo que hacer un casting, es decir, obligar a lo que viene después sea, ¿verdad? Sea una variable de tipo remuneración o una clase de tipo remuneración, y el método que se utiliza es el request. Aquí el request viene implícito, es decir, viene por defecto. Punto get attribute. Si se fijan, cómo nosotros le llamamos, ¿verdad? Cómo le llamamos al objeto, ¿verdad? Del mismo nombre, objeto. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos al controlador. En el caso de estar todo correcto, el controlador dejó con ese nombre, ¿verdad? En el ámbito de solicitud un objeto, que para evitar confusiones le colocamos el mismo nombre. Y posteriormente reenviamos a un request con request dispatcher a un index.jsp. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el JSP es recibir ese objeto, ¿verdad? Y guardarlo en una variable del mismo nombre, para evitar confusiones solamente. Yo puedo usar cualquier variable acá, ¿ya? Una vez que yo rescato el objeto, ya, de esa manera, vamos a mostrar los resultados al final, ya, del formulario. Es decir, no sé si tengo el formulario acá. Por ejemplo, la idea es que aquí abajo me aparezcan los cálculos, ¿ya?, de lo que se está haciendo. Es decir, el descuento de AFP, el descuento de salud, la idea es que me aparezca abajo. Entonces, si yo quiero visualizar los elementos de este objeto, ¿verdad?, yo debería hacerlo al final, es decir, después del formulario. Vamos a dar dos saltos de línea, BR y otro BR, perdón, de esa manera. ¿Y qué tengo que hacer acá? Acá hay algo muy importante. Antes de mostrar los elementos, ¿ya?, lo que tengo que hacer es lo siguiente: preguntar. Pero yo necesito hacer un if, preguntar si el objeto es distinto de null, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque cuando se ejecuta por primera vez la aplicación, ¿verdad?, el controlador no se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a hacer el index.jsp? Va a sacar del ámbito de solicitud un objeto, pero en una primera instancia no hay ningún objeto en el ámbito de solicitud, es decir, el objeto valdría null. Entonces, si yo no hago eso, el programa, cuando yo lo voy a ejecutar, se va a caer, ¿ya? Entonces, abro la etiqueta y pregunto si el objeto es distinto, si el objeto es distinto de null, de esa manera, abro llave y aquí cierro la etiqueta, ¿ya? Y yo la puedo cerrar más abajo. Esa es la gracia del JSP, ¿ya?, que yo puedo dejar, ¿verdad?, en etiquetas separadas el código. Después lo lee como una línea completa el JSP cuando lo transforma a servlet en este caso. Entonces, si el objeto es distinto de null, ¿ya?, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente mostrar todos los elementos. Es decir, si yo quiero mostrar todos los elementos y los quiero dejar, por ejemplo, de una manera mucho más ordenada, ¿ya?, lo puedo dejar en una tabla. Es decir, por ejemplo, table, de esa manera, y aquí cierro la tabla. Ya, lo vamos a tabular un poco hacia la derecha y aquí colocar un tr, por ejemplo, tr,
una fila y dos columnas, es decir, td td, de esa manera. Vamos a copiar esa misma estructura y la vamos a pegar abajo de esa manera. Entonces la vamos a copiar 3 veces, porque yo ¿qué necesito mostrar? Necesito mostrar descuento de AFP, necesito mostrar el descuento de salud y necesito mostrar el sueldo líquido, ¿verdad? De esa manera. Entonces, como yo necesito mostrar los elementos que tiene el objeto, si se fijan, el objeto tiene los métodos getter. En este caso el objeto ya tiene calculado todos los elementos o todos los valores, ¿verdad?, correspondientes al descuento de AFP, el descuento de salud y el sueldo líquido. Lo único que tengo que hacer yo acá es mostrarlos. Y para mostrar un valor de una variable Java o de un objeto Java, lo que tengo que hacer es colocar la etiqueta porcentaje igual. Con esa etiqueta yo puedo mostrar un valor del objeto, en este caso el objeto.get descuento de AFP, y no necesito dejarlo con punto y coma, ¿ya? Lo mismo para el caso de salud. Abro la etiqueta y utilizo la etiqueta para visualizar un objeto. Coloco objeto.get descuento de salud, cierro la etiqueta de esa manera y finalmente, ¿verdad?, objeto punto el sueldo líquido. Entonces vamos a dejar de una manera mucho más ordenada, ¿verdad?, el tema de la información, como la vamos a representar, ¿ya?, mediante una tabla. Puede ser con borde o no, va a ser gusto ahí de cada uno. Por ejemplo, border igual 1, ¿ya?, y puede ser con un estilo, en este caso un background color, ¿ya? Y aquí nosotros podemos seleccionar un color, ¿ya?, si lo queremos dejar un poco más más formal, por ejemplo, de ese color, ¿ya? Entonces